Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer. Es un placer, queridas oyentes de Entre Amigas, reencontrarnos en un nuevo programa. Hoy estaremos conversando nuevamente con nuestra columnista, orientadora familiar, Janina Cosime, porque continuaremos hablando de la familia, pero frente al trabajo. Nos estaremos metiendo en este tema en algunos minutos. Antes quiero saludar a Victoria San Martín. Vito, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, un gusto poder disfrutar de este tiempo con ustedes, y que es un tema un poco controversial en los tiempos que corren, ¿no? Pero vamos a escuchar lo que tiene para decirnos. Y vamos a adelantar de que ella en realidad, en lugar de hablar de la familia versus trabajo, habla de un falso dilema. Vamos a entender en los próximos minutos por qué se refiere a esta oposición aparente entre familia y trabajo. Muy bien, en los próximos minutos vamos a conversar junto a nuestra columnista, orientadora en temas de familia, Janina Cosime, de varios temas vinculados a la familia, porque lo hacíamos en el programa anterior y sobre eso queremos continuar conversando, así que ya la tenemos en contacto a Janina. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿cómo te va? Muchas gracias por este espacio, como siempre. Bueno, Janina, en el programa anterior hablábamos de la familia y cómo esta impulsaba a quienes la integran a desarrollar sus capacidades, en este caso pensando también en el ámbito laboral. Y siempre también queremos hablar de la familia, pero ahora desde otro punto de vista, hablando también del trabajo que tienen que cumplir sobre todo quienes llevan adelante esa familia, que son papá, mamá, o puede ser mamá por un lado y papá por el otro, pero siempre quien es responsable de esa familia tiene esa responsabilidad de aportar a través del trabajo. Y muchas veces los diferentes ocupaciones o tareas o profesiones que uno desempeña pueden atentar contra el tiempo en familia. Suele como haber una especie de contradicción o dilema entre uno y otro, como que uno le roba el tiempo al otro, ¿no? Así que vamos a hablar un poco de ese tema, de cómo nos podemos organizar, cuánto tiempo dedicarle a la familia, cuánto tiempo al trabajo, quién tiene que sacrificar más, si la mujer, si el hombre. Así que, Janina, ¿qué conceptos y qué elementos podemos manejar a la hora de hablar, por un lado de la familia y por otro del trabajo y la responsabilidad que cada uno implica? Bien, para empezar tenemos que hablar de que el hombre, el varón y la mujer, ¿no? La persona está llamada de alguna manera a trabajar. Digamos, todo lo que hacemos es trabajo, digamos, somos co-creadores en todo lo que hacemos. Digamos, está la creación hecha y nosotros vamos inventando, creando cosas con eso. El tema es que, bueno, ¿qué consideramos trabajo? Muchas veces se considera solo trabajo el que se hace fuera del hogar, ¿no? Y no el trabajo que se hace dentro del hogar. Eso siempre es muy importante, que no sé si lo habías planteado, ¿no? Pero me acordé automáticamente cuando hablaste del trabajo y la mujer, en que muchas veces la mujer sale a trabajar fuera de su casa porque, bueno, se quiere desarrollar profesionalmente o porque tiene la necesidad de hacerlo, pero muchas veces lo hace porque se desvaloriza el trabajo que se hace en el hogar. Claro. Y relacionándolo con lo que hablábamos en la anterior columna, eso, bueno, el trabajo que se hace dentro del hogar es muy importante. Entonces, la primera que los tenemos que poner en alto somos nosotras, las mujeres, la que la mayoría del tiempo lo desarrollamos. Así que el hombre y la mujer siempre son llamados a trabajar, fuera o dentro del hogar. Bien. Y hay que valorar los dos tipos de trabajo. Bien. El tema es que, en relación a lo que vos me decías, sí, se tiene el concepto de que hay como una guerra por el tiempo, ¿no? Bien. Como el tiempo es un recurso limitado, nos encontramos frente al desafío de cómo usamos nuestro tiempo. Y hay empresas, hay toda una cultura empresarial que en algunos lugares del mundo, o en algunas empresas multinacionales, se quiere hacer un cambio con respecto a esa visión, de que al empleado se le exige cierta lealtad, ¿no? Vivir para esa empresa y a tiempo completo, y la familia es una enemiga del rendimiento en la empresa. Entonces las personas se sienten, como decías vos, en el dilema de de tener una familia, dedicarse a la familia o al trabajo, perdiendo de vista que, digamos, ambos ámbitos son complementarios. Las personas necesitamos trabajar para tener un ingreso y el trabajo necesita a la familia, porque es en la familia donde las personas desarrollan sus habilidades. Hablábamos la otra vez de las habilidades blandas, del trabajo en equipo, la comunicación, la autoestima, aprender a tomar desafíos, a manejar la frustración, son todas
habilidades que después se ponen en práctica también en el trabajo fuera del hogar. Entonces, bueno, no hay o no debería plantearse este dilema, ¿no? Deberíamos poder tener tiempo para trabajar fuera del hogar y tener nuestros recursos económicos para poder hacer familia, para poder sostener una familia, a nosotros y a nuestra familia en el caso de tenerlas, y las empresas respetar y fomentar también el tiempo familiar, sabiendo que eso es en beneficio de las personas que trabajan para ellas y también del resultado dentro de la empresa, ¿no? Porque una persona que somos multidimensionales, tenemos un área laboral, social y también en la familia y de desarrollo personal. Si no contamos con ese tiempo para dedicarle a nuestras familias, para dedicarle al ocio, para dedicarle también al perfeccionamiento profesional y personal y demás, tarde o temprano esa tensión interior, ese tironeo va a repercutir negativamente en nuestro rendimiento laboral. Claro. Vos acá planteas dos cosas. Por un lado, lo que uno tiene que definir de cómo lleva adelante su tarea profesional y cuánto tiempo dedica a uno y cuánto tiempo a su familia. Y por otro lado, lo que las empresas deberían tener en cuenta a la hora de trabajar justamente con sus empleados. Pensando en lo primero, en las responsables de llevar adelante el hogar, quienes cumplen tareas profesionales, ¿cómo considerás vos que deberían repartir ese tiempo? No digo que des una respuesta específicamente si son 8 horas, 6 horas, 10 horas, porque bueno, cada tarea lleva más o menos tiempo, pero ¿qué considerás vos o qué criterio deberían aplicarse a la hora de desempeñar una tarea? ¿Cuánto tiempo deberían dedicarle? ¿Qué tipo de trabajo? ¿Qué es lo que vos considerás al hablar de este tema? Más que cantidad de tiempo, porque vos lo dijiste, no solamente cada profesión tiene una forma de trabajo y una demanda de tiempo, sino que también tiene que ver con las necesidades que uno tiene en algún momento, en una etapa de su vida, ¿no? Digamos, no le podemos decir que trabaje 6 horas de 8 a 4 de la tarde, no, a 2 de la tarde, a un médico que es terapista y que trabaja turno rotativo 12 horas en un sanatorio en terapia intensiva, ¿no? Claro. Entonces no hay un criterio ahí, pero sí tener en cuenta que la norma debería ser trabajar para vivir y no vivir para trabajar. Claro. ¿No? Digamos, porque ahí uno se para en ese paradigma y ahí comienza uno mismo a elegir según la etapa en la que esté, las necesidades que estén y las condiciones. A veces uno la tiene reclara, que uno debe trabajar para vivir, pero el trabajo que tiene le demanda mucho más de lo que uno quisiera, pero en este momento no tiene otro trabajo. Bueno, la clave está en seguir trabajando, buscarle la vuelta para dedicarle menos de lo que se te exige y responsablemente, no haciendo el trabajo con responsabilidad siempre, porque habla de uno, no del otro. Digamos, si yo hago las cosas mal, está hablando de mí. Y mientras tanto, buscate otro trabajo u otra forma de salir de ese lugar para poder trabajar para vivir y dejar de vivir para trabajar. Claro. Hay una cuestión de muchas personas adictas al trabajo muchos para conseguir prestigio y posiciones, y otras para tener dinero para luego gastar el dinero, pero muchas veces se va, como hablábamos cuando hablábamos del tiempo de ocio, en cosas superfluas que no terminan de llenarnos, ¿no? Porque digamos, si yo para vivir para trabajar, para irme de vacaciones a un lugar lujoso una vez al año, deterioro las relaciones con mi esposa, con mis hijos, o termino ya en un divorcio, o la fractura de mi relación con mis hijos, que no los vi crecer y un día los miro y tienen 15, 16, 20 años o terminó la facultad, bueno, ahí ya es tarde, no del todo tarde, pero bueno, hay un montón de cosas que me perdí. Claro. Entonces, en cuanto a cuánto dedicarle al trabajo, y bueno, dependerá de la situación económica y las necesidades que uno tiene, de su trabajo, el tipo de trabajo que se tiene, pero sí siempre desde el paradigma de trabajar para vivir, trabajar para tener los medios para subsistir y para lograr sus objetivos, pero no vivir para trabajar. Claro. Eso es clave. Claro. Y lo otro está, vos recién lo decías, hablabas un poco de adicción al trabajo. A veces pasa que no solo es las horas que pasamos afuera, sino también a veces uno cuando vuelve a casa queda enganchado en el trabajo. Depende de la tarea que realice.
pero muchas veces a mí me pasa, por ejemplo, en el ámbito de la comunicación, en periodismo, en prensa, se trabaja mucho con contactos de prensa que envían comunicados a determinadas horas que pueden ser horas en la madrugada, horas en la mañana, porque la información está surgiendo constantemente, pero hay trabajos que son más demandantes no solo dentro, sino fuera. Y a veces uno tiene que poner el límite también ahí, porque si no, básicamente trabaja las 24 horas. Entonces también lo bueno, como vos lo decías, me parece, es no solo equilibrar la cantidad de horas que le dedica, sino también el esfuerzo o las horas por fuera o emocionales que también uno indirectamente le dedica también, ¿no? Que les puede estar robando un poco a la familia. Claro, el tema es que las personas no nos damos cuenta, y las empresas, por ahí el Estado tampoco se da cuenta, en que la calidad de vida que yo tenga fuera de mi trabajo va a repercutir positivo o negativamente en mi trabajo. Si yo estoy todo el día trabajando, dentro y fuera del ámbito laboral, todo el tiempo estresado, con demandas, y esto me implica, por ejemplo, a ver, la empresa me exige durante mucho tiempo, no una cuestión excepcional, sino durante mucho tiempo, hacer horas extra, estar full time cuando no eran las condiciones de trabajo inicial, y esto me lleva a que, bueno, yo no puedo estar en mi casa, no puedo cumplir con mis ocupaciones o con mis compromisos con mi esposa, yo soy mujer, no con mi esposo, con mis hijos, y eso me trae discusiones dentro de casa y problemas dentro de mi casa, eso tarde o temprano va a repercutir en el trabajo con una falta de rendimiento, porque estoy pensando en otra cosa, estoy en el trabajo pensando en todos los líos que tengo en mi casa, o todos los reproches, o todas las cosas que me estoy perdiendo porque no le puedo poner corte al trabajo, y cuando estoy en mi casa estoy pensando en todo lo mal, en todo lo que me equivoqué o en todo lo que dejé de hacer por estar disperso en el trabajo pensando en lo que estaba haciendo en mi casa. Claro. Es como estar sentado, parado, corriendo en una ruedita de los ratoncitos, ¿no? De los hámster, en donde parece que uno no puede salir, porque al estar cansado, disperso, estresado, o ausencias por enfermedad, licencias psiquiátricas, licencias por enfermedad, que a lo mejor son enfermedades físicas, pero que tienen que ver con el estrés, migrañas, fibromialgia, cuestiones gastroenterológicas, contracturas severas, y tiene que ver con el estrés que está padeciendo la persona y se manifiesta, se somatiza en una enfermedad que hace que el empleado termine faltando al trabajo, ¿no? Acá son tres patas. Sí. Las personas que no tenemos todo el gran poder para muchas veces decidir sobre las condiciones de nuestro trabajo, pero bueno, las personas sí nos podemos poner la meta, ahí veremos si es alcanzable o no, de trabajar para vivir y no vivir para trabajar, y poder repartirnos, porque somos multidimensionales y todas estas dimensiones son complementarias, no son excluyentes. Entonces tenemos que entender eso por un lado. Después las empresas, de poderlo ver, que el desarrollo que las personas, sus empleados tengan fuera de sus empresas repercute en forma positiva o negativa en la empresa. Entonces si mi empleado tiene tiempo para pasar tiempo en familia, o bueno, tiene permisos, uno sabe cuando se están mal usando los permisos para ir a un acto de la escuela, que pueda salir más o menos en horario todos los días del trabajo, para que esté dispuesto a que cuando tenga que quedarse un rato más por una emergencia, esté dispuesto a hacerlo porque saben que no lo están explotando, por decirlo de alguna manera, que tenga sus vacaciones en los tiempos y las formas que debe tenerlo para pasarlo con su familia, que tenga tiempo para perfeccionarse profesionalmente. Claro. Eso va a repercutir en forma positiva en el rendimiento, en la lealtad que tenga el empleado para con la empresa, en las relaciones interpersonales dentro del trabajo, porque vos tenés una persona estresada, mal dormida, demandada todo el tiempo en el trabajo y fuera de él, una persona irritable. Claro. ¿No? Sí, claro. Que se va a pelear con todo el mundo en el trabajo, porque cuando no lo tenga el problema lo va a crear, el problema queriendo sin querer, que te trae problemas y conflictos en tu trabajo. He escuchado situaciones en donde se ha peleado empleados y uno agarró la cartera y se fue al médico y se hizo sacar una licencia por algo, una gastroenterocolitis, y faltó al trabajo. Entonces una pelea entre empleados genera digamos, este clima horrible de trabajo, que digamos, cuando esa persona vuelve al trabajo siguen los conflictos y ausencias. Entonces,
digamos, acá se necesita también un cambio de paradigma en las personas y en las empresas, sí, para ver como algo positivo que las personas tengan vida claro, fuera de la empresa, claro. ¿no? Que tenga ganas de ir a trabajar, porque, digamos, se siente bien, se siente como trabaja, porque, digamos, uno va a trabajar para trabajar, pero bueno, su rendimiento va a ser mayor. Digamos, Claro. yo sé que me quedo 8 horas y trabajo las 8 horas y trabajo bien y me voy, y si mañana pido un rato para ir al acto de los chicos, me van a dejar ir, aunque después lo tenga que compensar, pero digamos, pero me dejan, ¿no? Puedo ir, puedo estar, no me hacen cara, porque a veces también te dejan ir y después te hacen cara. Entonces va cambiando el ambiente de trabajo, la gente tiene ganas de ir a trabajar, tiene ganas de quedarse, puede ser sincera, digamos, no se tiene que sacar una licencia por enfermedad para ir al acto del hijo, Claro. sino que puede ser sincera. Entonces me faltar 2 días por una enfermedad que no existe, se demora 3 horas en llegar un día y al otro día o en la semana lo devuelve, ¿no? Al tiempo, como Sí. se dice, no sé cómo dicen ustedes, No, pero está bueno eso. Y también el tema de las políticas por parte del Estado que permitan este tipo de cosas. Claro. Por ejemplo, en otros países como en Europa, que se fomenta la vida familiar en cuanto a lo que hablábamos la otra entrevista, en cuanto a la presencia de los padres dentro del hogar y tener hijos, entendiendo que la crianza, el tiempo y la calidad de la crianza de sus hijos repercute en el capital social y el capital humano a la hora de tener recursos para la sociedad y para las empresas, fomentan el nacimiento de hijos, que las madres se queden en sus casas a cuidarlos y por eso mantienen el ingreso y el puesto de trabajo. Digamos, son sociedades que, por un lado, han fomentado la desnatalización con algunas políticas, bueno, pero por otro lado, digamos, hay como dos corrientes, ¿no? Por otro lado dicen, che, escúchame, el tiempo que dedican los padres en el cuidado de sus hijos repercute, positivo o negativamente, si están o no están, en el capital social y humano que después recibimos la sociedad y las empresas como fuente de mano de obra, ¿no? Claro. Por decirlo de alguna manera, como recurso humano. Claro. Entonces, bueno, el Estado que piensa de esa manera, que hace, bueno, fomenta la presencia de sus padres en el hogar para criar a sus hijos los primeros años, y bueno, están todos de acuerdo, ¿no? La empresa se sujeta a lo que dice el Estado, se mantiene el puesto de trabajo, se le paga igual, el Estado le paga igual a los padres para que cuiden de sus hijos, y después la mujer no tiene, sobre todo la mujer, ¿no? Que es la que lleva, no es machista esto, digamos, las mujeres somos las que concebimos, tenemos a nuestros hijos en el vientre, no tiene que elegir entre su vida personal y profesional o su vida familiar y profesional, porque sabe que hay una etapa y un momento para cada cosa, digamos, se forma profesionalmente, se desarrolla profesionalmente cuando entiende mirá qué lindo sería, ¿no? Que entendamos que es nuestro momento para dedicarnos a la familia porque queremos tener nuestros hijos, te retirás momentáneamente de tus funciones laborales, te mantiene el puesto de trabajo y cuando terminás de satisfacer las necesidades elementales de un hijo, a lo mejor hasta el primer año, segundo año, tercer año, podés volver al mercado laboral sin reproches y sin dar explicaciones de que no somos ni responsables, porque viste que las madres que dejamos nuestros trabajos fuera del hogar para después reincorporarnos al mercado laboral, es como tenemos que dar explicaciones de que en realidad no somos irresponsables o vagas, sino que en un momento priorizamos la crianza de nuestros hijos. Claro. Entonces, bueno, es un combo de 3 patas, lo personal, la empresa, el Estado, apuntando al bienestar de la familia, a la participación de las personas en su familia, obvio, porque sin personas no hay familia, pero viéndolo no como algo negativo para el rendimiento dentro de las empresas, sino como viéndolo como algo positivo, ¿no? Que el desarrollo familiar y personal de sus empleados repercute en forma positiva en su rendimiento en la empresa. Claro. Janina, hablando a grandes rasgos, bueno, vos hablabas de algunas políticas por ahí de diferentes gobiernos. En el caso de Uruguay, algunas, me imagino a nivel de América Latina también, respecto a las madres que, bueno, tienen su licencia maternal y después algunos meses. Por ejemplo, acá en Uruguay es una licencia de unos 3 meses aproximadamente después de que se genera el parto.
Ahí también hubo una contemplación para los padres que pueden pedir también su licencia paternal, eso pasa acá y tienen poco menos de tiempo, pero sí pueden pedir, o sea, en realidad está estipulado que así sea por determinado tiempo, tomar sus licencias para poder acompañar a la mamá durante ese periodo. Y también pensaba, vos hablabas de Europa, se está probando en cuanto a la cantidad de horas trabajadas que se trabajen 4 días a la semana, a ver qué es lo que ocurre con la persona, y por lo que tengo entendido, por lo menos hasta ahora, esos experimentos, esas pruebas han dado positivamente, ¿no? Pero bueno, tanto en nivel de productividad como en nivel, por así decirlo, de bienestar de las personas. Pero más allá de eso, de lo que hagan los gobiernos o las empresas, que pareciera estar un poco más lejos, ¿no? Que cambie un poco el paradigma. ¿Qué es lo que vos recomendás para las personas que por ahí están experimentando lo que vos decís? Y creo que es una situación natural estos días de mucho exceso de trabajo, mucha demanda también personal. Ahí se vincula el tema, el aspecto por ahí de salud mental, cuando ya hablamos de estrés y de agotamiento en general, de las demandas de nuestro hogar, de nuestras familias. ¿Qué recomendás que debería hacer la persona que se siente en esa situación que está desbordada, tanto en lo laboral como en lo familiar? ¿Qué es lo que vos recomendás? Primero, que a veces las personas no se dan cuenta, no nos damos cuenta que estamos desbordados. Lo que sí que te recomiendo es que si uno se da cuenta que está desbordado, o no sabe o no entiende por qué le están pasando tantas cosas y no lo puede relacionar con el estar desbordado, sí, hay algo básico que se enseña con los niños, que es para, piensa y actúa. Entonces, cuando vos sentís que estás desbordado, o te das cuenta que hay caos en tu alrededor y alguien te está queriendo hacer entender que el problema es que vos estás desbordado o desbordada, pares. Es necesario parar. Cuando estamos así necesitamos parar y pensar. Entonces uno para a detenerse a reflexionar, dejar todo en suspenso por un momento. A veces no puede ser literal de dejar de ir a trabajar, pero uno tiene que buscar ese espacio de tiempo para que le permita reflexionar, ¿no? Parar y priorizar. Analizar qué nos está pasando, por qué nos está pasando, qué es lo que queremos para nuestra vida. Si nosotros queremos esto que estamos teniendo o queremos otra cosa, porque a veces estamos viviendo una situación que no queremos, que no buscamos, que se dio y de las que nunca lo pensamos, pero nos detenemos y decimos, pará, esto no es ni lo que quería, ni lo que quiero, ni por lo que trabajé, yo quiero otra cosa, ¿no? Y entonces, si es eso lo que te está pasando y vos querés otra cosa, o no, a ver, te está pasando esto y no te das cuenta que querés otra cosa, pensar si lo que te está pasando es bueno, es productivo para vos, es beneficioso para tu familia, ¿no? Y dice, si yo quiero otra cosa, pensar de qué manera y analizar y a veces proyectar, a veces hay que hacer un plan de escape, ¿no? A veces, no sé, es necesario hacer una capacitación, es necesario ajustar gastos porque me metí en una cantidad de gastos que no puedo afrontar si no estoy 12 horas en mi trabajo. Claro. A ver, ¿qué de esos gastos podemos prescindir? ¿Puedo prescindir este año de irme de vacaciones por paz mental, a cambio de paz mental para mí y para la familia? Y hacer vacaciones en el patio de casa o en el club. Y planificar ese cambio y hacer todo lo posible, porque uno tiene que ponerse el objetivo del cambio de vida, planificar, poner recursos a disposición del cumplimiento de ese objetivo y dar el paso de fe. Pero, si nosotros no hacemos cambios, las cosas no cambian por sí mismas. Por lo general, cuando estamos desbordados, las cosas empeoran. Porque trabajo 12 horas, me siento mal, estoy mal, empiezo a tener relaciones interpersonales dentro de mi trabajo, fuera de mi trabajo, con mi familia, con mi esposo, con mi pareja, con mi novio, con mis hijos, con mis padres, con quien sea. Vuelvo al trabajo, cada vez más descontrol, más disconformidad, bajo rendimiento. Y esto empeora, hasta tener un problema de salud, o una fractura dentro de su hogar, o un despido en el trabajo, ¿no? Y me quedo sin el pan y sin la torta, diría mi abuela. Claro. Así que lo que yo le recomiendo es para, piensa y actúa. Es un semáforo con el que se trabaja para enseñar educación emocional a los niños, pero que para mí es útil para la vida de todos. Aprender a parar, a pensar y actuar después de haber pensado meditabundamente, porque hemos parado, ¿no? Claro. Eso, ¿no? Y siempre en este fundamento, este paradigma de vivir, trabajar para vivir y no vivir para trabajar, ¿no? No creo que, desde mi punto de vista, no creo que haya nada material
que sea más importante que la sanidad, que la paz interior, en el buen sentido, ¿no? Estar en paz, estar tranquilo, estar saludable, tener vínculos sanos, disfrutar de la vida. Se puede lograr, Janina, digamos, equilibrar tanto la familia como el trabajo, digamos. Sí, no deberían ser competidores. Uno puede. Obviamente que hay momentos, ¿no? Le preguntabas a un vendedor de qué sé yo, de electrodomésticos, que trabaja en un local donde venden electrodomésticos y te va a decir, bueno, la semana previa del Día de la Madre, no, tengo que trabajar 14 horas porque es cuando más se vende. Bueno, que esa semana sea la excepción, ¿no? O el shopping, o bueno, está abierto el negocio hasta los domingos. Bueno, pero esa semana es la excepción. El tema es no caer en vivir de esa manera, porque siempre tenemos una zanahoria adelante de nuestras narices, entonces siempre es, bueno, a veces porque no queda otra, es Navidad, y sí, se trabaja un montón el que trabaja en venta para Navidad, pero bueno, que no sea la constante, que no siempre tenga algo adelante y bueno, a ver, cambiar el auto, irme de vacaciones a tal lado, porque digamos, un día puede ser muy tarde para mirar atrás y se te pasó la vida, o estás con una enfermedad o con una relación rota, a cambio de unas vacaciones, digamos, realmente esas vacaciones valieron la pena. Claro. Irme 3 años seguidos, no sé, lugar que se te ocurra, trabajar 4 años locamente sin ver a nadie para irme al mundial, y si vengo después de 15 del mundial, ¿y qué tengo? Otra vez el propósito, volver a trabajar como un loco y ahorrar para irme al mundial, pero no tengo con quién. Claro. Y lo digo no de la crítica destructiva, sino de la crítica constructiva y de la propia experiencia, porque muchos hemos dejado la salud en esta carrera loca por conseguir cosas materiales o prestigio o un título o lo que sea. Entonces, bueno, esto piensa y actúa. Janina, nos quedamos con esos conceptos. Te queremos agradecer nuevamente por haber estado en contacto con nosotras y seguramente más adelante continuaremos hablando de otros temas referidos a la familia, temas en los cuales vos te especializas. Así que muchas gracias por el contacto. Agradecemos a Janina por estar compartiendo esta entrevista con nosotros y ya habitualmente hacerlo. Queremos despedirnos con nuestras líneas de comunicación, el WhatsApp 00598 99 000 540, 00598 99 000 540. Será hasta un próximo programa, queridas amigas, que pasen muy bien.